Gracias por su audiencia. En la sesión Grandes Voces hablaremos de pena de muerte, investigación con enfoque de género. Y para conversar de esos otros temas, tenemos al profesor y dueño de la Casa SAR, Carlos Barría. Muy buenas noches, Carlos. Fuerte el aplauso, por favor, para Carlos Barría por acompañarnos esta noche. Hola. ¿Qué tal, don Carlos? Mucho gusto. Igualmente. Carlos, para introducirnos un poquito en el tema, hablando un poquito de delitos policiales, cuéntanos un poquito de alguno grande que te haya llamado la atención dentro de lo que has investigado. Mira, por el tiempo vamos a hablar de 3 casos emblemáticos policiales de muertes seriales. Vamos a hablar en primera instancia del Chacal de Nuevo El Toro, 1960. Después vamos a hablar del psicópata de autooficio en los años 2000 y finalmente del Tila, que también es parte de este siglo. Grandes casos. Grandes casos y que perturbadores algo. Y que nos han dejado grandes lecciones y fallas en Chile, fallas en las investigaciones, fallas institucionales, qué sé yo. Partimos entonces con el Chacal Chacal Nahuel de Toro, Nahuel Toro, que fue pena de muerte, pero explicas tú mejor. Mira, este señor, Jorge del Carmen Valenzuela Torres, está situado en Ñuble, este caso, en la zona de Ñuble, y viene en un contexto de mucha pobreza, analfabetismo y alcoholismo. Exacto. Esos 3 ítems provocaron o tuvieron como consecuencia de que este señor en determinado momento asesinara a una madre y sus 5 hijas. Atroz, una muerte producto del alcoholismo. Esta persona venía de un hogar ya con esos antecedentes de violencia intrafamiliar, analfabetismo y alcoholismo. Este crimen se llevó a cabo en la zona rural de Ñuble. Esta persona fue apresada un mes después de cometer este crimen en una fonda, porque él como que tampoco le tomó mucho peso al tema. Lo encontraron en una fonda un mes después bebiendo y lo emborracharon, lo reconocieron, lo emborracharon a propósito para ser detenido. Generó una gran controversia por el hecho de que fue en la cárcel de Chillán. Él fue educado. Estuvo 3 años en la prisión. Sí, hasta el 30 de abril del 63. Él fue educado, le enseñaron a escribir, le enseñaron a leer, socializó. Él jamás había tenido socialización con otras personas. Aprendió a jugar baby fútbol y ahí empezó como a humanizarse. Ahí tengo una pregunta, Carlos, porque ese dato, bueno, llevó también ese caso que perturbador, digamos, un fallecimiento de una madre con 5 hijos, claramente va a perturbar la mente de cualquier persona, hoy en día sobre todo. Sí. ¿Qué te parece el hecho de que el Estado haya tenido que enseñarle a leer, enseñarle a escribir? Finalmente incluso se hizo católico en la cárcel. Sí. Ahí la pregunta es, ¿quién es más culpable? ¿El Estado por haber fusilado a Nahuel Toro? ¿Por haberle enseñado, digamos, a leer, a escribir? Mira, yo creo que ambos. Fue un tema de gran controversia, porque él en primera instancia fue condenado a 33 años y 19 días de prisión, pero posteriormente la presión del público. Chile estaba dividido en 2. Uno era partidario de la pena de muerte que existía en ese momento y otros decían que estaba prácticamente rehabilitado, que tenía que cumplir su pena, pero en cárcel. Lo que pasa es que la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones en primera instancia revocó la pena y lo condenó a muerte. Incluso está manuscrito. Y lo único que quedaba era que el presidente de la época, Jorge Alessandri Rodríguez, lo indultara. Perfecto. Y no fue así. Jorge Alessandri jamás se pronunció. Hasta último momento se esperó el indulto presidencial que nunca llegó. Entonces, a pesar de la intermediación incluso de la Iglesia Católica y del cura que siempre lo asesoró, sí. pidió Eloy Parra, pidió que este sujeto fuera, o sea, que no fuera muerto, no fuera fusilado. Aún así, el 30 de abril de 1963, 3 años después de los crímenes, fue fusilado en Chillán. Actualmente sus restos reposan en San Carlos y es parte de un ícono de la ciudad. Y bueno. Solamente para cerrar, es loco el contexto, porque creo que ahora él tiene una animita en el cementerio donde la gente le reza para pedir milagros. Es común es algo realmente perturbador porque como de culto. Estamos hablando de un asesino y finalmente hoy en día la gente le reza en el cementerio pidiéndole milagros. Es algo un poco... Su frase más conocida: a mí no me educó Naiden.
Aprendió la educación y socializar en la cárcel. Y después, una vez que ya aprendió eso, fue fusilado. Esa es la dicotomía que se introduce. Carlos, sur de Chile, caminemos hacia el norte. Caminemos así. El psicópata de alto hospicio, un crimen que más allá de la raíz de cómo fue hecho, cambió totalmente la perspectiva en temas de investigaciones. Cuéntanos un poco. Julio Pérez Silva, tristemente famoso. A su haber hay 14 víctimas, vamos a partir del revés, 14 víctimas, en su mayoría adolescentes entre 13 y 18 años, excepto una que tenía 23. Y años de operación. Años de operación, por lo menos 3 años de operación, entre los años 98 y 2001 aproximadamente. Porque nunca se ha terminado de cerrar este caso, o sea, hay 14 víctimas confesadas y cuerpos encontrados. Este sujeto también es producto de... pero es el actuar, no es tanto producto del analfabetismo, si es producto de una psicopatía, lo considero yo y lo consideran los grandes entendidos en el tema. Él, en la zona, sí bien venía de un ambiente de pobreza, él operaba a través de un taxi ilegal que tenía, un taxi pirata en la zona de Alto Oficio, una zona de muy alta pobreza, más en esos años, donde la gente que ya no tenía cupo ni que vivía en este patio trasero o en esta parte fuera de Iquique, donde las características sociales eran muy bajas. Alto Oficio ahora es una comuna, tiene 150.000 habitantes. Creció con el tiempo. Sí, creció con el tiempo, pero en este tiempo calles de tierra no tenía ni siquiera infraestructura básica. Carlos, usted mencionó el tema de la psicopatía. ¿Era a raíz de origen de las niñas en su mayoría? La raíz de la niña era de origen humilde. Sí. Entonces él tomaba a las niñas en su recorrido con su taxi clandestino y le decía que las ayudaba a llegar al liceo. Casi todas las niñas provenían, entre 13 y 17 años, provenían del mismo liceo. Entonces él les decía amablemente que las llevaba. Y procedía a todas a violarla y después asesinarla. Y las tiraba a un pozo Jaitaya, que es un pozo minero, un pique minero que medía 180 metros de profundidad. ¿Una persona sobrevivió a ese...? Claro. Ahí le tiraba, este pique medía 180 metros, después les tiraba roca. Increíble. Su caída fue que una de las niñas que tiró de ahí, pues la lanzaba viva en algunos casos, quedó en un sobresalto del pique a 17 metros. Y posteriormente pudo escalar, aún con la cabeza rota pudo escalar. Y esa fue su perdición, porque ella estaba a 4 kilómetros de la carretera, logró recorrer esos 4 kilómetros y en la carretera le prestaron ayuda y no la querían creer. Ahora, todas las peticiones de la familia anteriormente, que aquí está lo grave, habían sido ignoradas o habían sido justificadas por las policías, se habían nombrado comisiones y la policía quizás, y se debatió mucho, por el extracto social de que venían, no se les tomó el peso suficiente. Que debiera tomar. Claro. Cuando usted menciona el tema de rasgo psicológico de esos criminales, es bastante curioso porque cuando vemos el Tila, o caso que ocurrió en la dehesa, Sí. el enfoque es totalmente distinto porque ese tipo ataca a mujeres del sector oriente de un estrato social un poco más alto. El Tila es El un Tila. personaje, viene posteriormente como un personaje bastante extrovertido, que él actuaba con cierto resentimiento, es un delincuente... Por el abandono. Por el abandono, él sufrió mucho, él fue golpeado, tuvo una infancia muy difícil y él expresó su resentimiento con estas víctimas, generalmente de clase alta, es conocido como el psicópata de alto oficio, de la dehesa, y el Tila entraba a casas y se quedaba horas. En algunos casos estuvo 11 horas con sus víctimas, las ataba, conversaba con ellas, les pedía que le hicieran comida, fumaba, se ponía a leer, incluso durmió en algunas de las partes con sus víctimas cautivas. Un personaje muy, muy atípico. ¿Usted cree que eso generó un paradigma en el tema de las investigaciones criminales en Chile? Por supuesto, él es un producto del Sename. Él pasó por esta institución, hubo un momento en que estaba prácticamente rehabilitado, ganó concursos, fue como el niño símbolo en una época del Sename, Entiendo. porque escribía poemas, era una persona muy inteligente, que tenía bastante habilidades, se distinguía del resto de los delincuentes porque él se cultivaba, él estudiaba, leía filosofía, escribía poemas, pintaba. Perfecto. En la cárcel y fue incluso como señalado como niño símbolo de la rehabilitación. Sin embargo,
seguía del encuentro porque hay un resentimiento y una marca Hay algo enraizado ahí. muy enraizado en la base. Bueno, Carlos, estamos llegando ya al final de todas las voces. Solamente para dejar invitada a la gente que quiera profundizar en esta materia, tenemos una muy buena librería, un muy buen Sí. espacio en Casa Sar. ¿Dónde Casa está ubicado? Sar está ubicado en pleno corazón del barrio Italia, en Conde 1653, esquina Mujica, o me pueden seguir por el Instagram, arroba casa.sar. Exactamente. Casa.sar. Casa.sar, bueno, ya lo saben. Señora en su casa, casa.sar. Muchas gracias por el espacio, Carlos. Nos Gracias a ti, despedimos. Gabriel, Luana. al son de Emilio Artar, emilio.andre.1914. Despedimos y nos vemos en una próxima ocasión en Todas las Voces. Gracias por su audiencia.